La violencia intrafamiliar se ha disparado en México en un 40%. Estados como Chiapas, Oaxaca, entre otros, pues ya según las denuncias han aumentado entre un 100 y en un 800%. Pues ahí están los datos. Quiere decir que más o menos en todo el país de 5 familias, 2 sufren algún tipo de violencia. Puede ser emocional, puede ser física, puede ser de acoso sexual, en fin, violencia. 2 de cada 5 familias. Estos son los datos, pero ¿y qué hay de los que no denuncian? Ya en la práctica, estando ahí en el Genban, pues yo creo que hay más violencia. Yo creo que son 4 de cada 5 familias. Pero fíjate lo curioso, porque cuando en un hogar, y esto lo he visto y lo soy fiel testigo de eso en carne propia, cuando en un hogar a al pequeño, puede ser niño o niña, se le trata con respeto, con disciplina, con afecto, con protección, asistencia, etcétera, pasa lo siguiente. Estaba yo enfermo y entonces le avisan a esta niña, una pequeñita de 3 años. Es que fíjate que tal está enfermo, ¿no? O sea, yo está enfermo. Y ella dijo, oh, yo la voy a llevar al doctor. Oye, pero ¿quién va a pagar la consulta? Y ella dijo, pues yo. Ella no tenía dinero, pero dijo que ella iba a pagar. Y luego se acercó conmigo y me dijo, yo te voy a cuidar, te voy a dar tu jarabe. Y no fue la primera vez. Conforme el tiempo iba pasando, los meses, y con otras niñas, igual decían, yo voy a ser tu mamá y tú vas a ser mi hijo. Y entonces recuerdo que una de ellas empezó a cortar servilletas de papel y me las ponía en el cuerpo, tapándome la cara, etcétera. Entonces me daban incluso de comer, ¿no? Así en la boca. Obviamente pues yo estaba sí un poco enfermo, pero no nada grave y ni siquiera era contagioso, no era un resfriado ni nada. Simplemente era agotamiento por trabajo y falta de sueño. Así que, pero me llamó la atención. Digo, yo no le seguí mucho el juego, tampoco voy a dejar que me den de comer en la boca, pero lo que me llama la atención es esta cualidad que tienen estas pequeñas de decir, yo voy a ser tu mamá, yo te voy a cuidar, te voy a dar tu jarabe, yo pago la consulta a sus 2 años y medio, 4 años, 3 años. Fíjate lo que sucede. Sin embargo, yo recuerdo que cuando era niño yo sufrí de mucha violencia intrafamiliar a tal grado que yo recuerdo que cuando mis padres me daban la golpiza de diario, 3 veces al día, yo tenía más o menos 5 años, 6 años, y yo ya pensaba en suicidarme, porque decían, bueno, yo decía, quisiera que me golpearan tan fuerte que fuera a salir disparado por allá de los golpes, me golpeara la cabeza contra un escalón o algo, me desnucara, me rompiera el cuello y ya muriera, porque ya no soporto esta situación. Recuerdo que también, como a los 7 años, me fui de la casa, escapé y bueno, mis padres fueron por mí y luego una golpiza, pero antes sí eran castigos muy fuertes.
No era como en estos tiempos que quítale el celular o quítale el wifi o el Xbox. No, antes realmente eran eh, pues castigos que incluso podrían dejarte cicatrices o dejar secuelas o incluso en casos graves eh, matarte. Yo recuerdo que el primo de un amigo de un sobrino se comió toda la fruta que trajo su mamá del mercado. Su padre se enteró pues le dio una golpiza. Como el niño había comido, o sea, tenía el estómago lleno de fruta, de las patadas que le daba en el estómago este niño, su papá. Este niño fue a dar al hospital pediátrico de urgencias porque tenía fuertes dolores abdominales. Descubrieron que tenía una fisura en el intestino. La cosa se complicó y el niño a la larga murió. Pero le echaron la culpa que como él jugaba mucho ahí en la calle, seguramente se peleó con otros niños o se cayó. En fin, hay falsos testimonios y la familia eh, que ejercía violencia responsable de este niño no fue a la cárcel, no pagó su crimen ni nada y como si nada, ¿no? Todo bien, todo bien y así vamos arrastrando problemas crónicos. eh, y vamos, no es que vayamos de crisis en crisis, no es que vayamos de crisis en crisis, es que vamos arrastrando problemas crónicos como no tienes idea durante generaciones enteras. Entonces, cuando un niño sufre este tipo de violencia, no está pensando en cuidarse a sí mismo ni en cuidar a otros. Está pensando o en el suicidio o en quién se la va a pagar o en cómo protegerse, pero por medio de violencia. Cómo aprender, esto lo he visto en muchos adultos que aprenden artes marciales para hacerse más duros, para aprender a pelear, a defenderse y no a cuidar a otros. Y fíjate la diferencia, porque en un hogar donde si a la niña se le trata mal y además diciéndole es que los hombres son malos, es que los hombres son esto, lo otro, el enemigo, ella en lugar de ser una mujer ya de adulta que diga, bueno, es que como la niña que te conté, lo voy a cuidar, él es pues mi cliente, ya hablando en términos empresariales. Recordemos el Six Sigma, el Lean, el Kaizen, hablan de que el proceso siguiente, el cliente es el proceso siguiente. Y si somos productos de consumo, tú y yo, todos, pues, ¿quiénes son nuestros clientes? Y la satisfacción del cliente. El cliente es lo primero. Entonces, al ejercer tu violencia, no estás pensando en primero tus clientes, que pueden ser tus hijos. No, sino que además los estás entrenando para la lucha, para la pelea, para hacer daño, para lastimar, más no para proteger, no para brindar protección y asistencia, caballerosidad, eh, cuidados, confort y sobre todo personas de calidad. Estás creando gente de guerra, gente, pero de guerra mal. O sea, y eso se ve ya de adulto, te digo, o de jóvenes, incluso también de niños cuando te dan la queja que en la escuela se peleó, que le pegaron, que mm, pues tiene comportamientos antisociales. Esto debido, yo lo he visto así porque al niño le dicen así, es que si te hace algo, golpéalo, es que si te roba, tú róbale el doble y dale a ese presumido, ese que vaya quien se cree, róbale al que tiene, róbale al rico y no sé qué. Y eso no, te digo, es fomentar todavía más la violencia. Entonces el niño realmente no tiene la culpa, pues él está a la buena de sus padres y si le tocaron padres violentos, padres tóxicos, va a repetir este patrón ya de adulto. Y me llama la atención como cuando ya
la persona es adulta y en el caso de hombres que están buscando pareja, el error es precisamente no poder brindar protección, asistencia, caballerosidad, pero desde un punto de vista de conciencia y de disciplina, y se convierten o en los caballeros blancos, en los rescatadamiselas en desgracia, en los manginas, en esta clase de hombres blandengues, como malvavisco, o pasan al otro extremo a ser demasiado estoicos, demasiado duros así, pero mal. O sea, gente que no cuida su salud, gente que es un poco suicida, un poco asesina, o muy asesina, muy psicópata, muy sociópata, muy necia, sobre todo, y antisocial, y bueno, y pasa de ese extremo, de un extremo, digamos, muy duro a un extremo demasiado, demasiado blando. Es como, haciendo la analogía, hablando metafóricamente, como Iron Man. Por fuera muy duro, muy así como una armadura, un caparazón, pero adentro súper, súper blandos. Entonces esto está totalmente descalibrado, totalmente antinatural. Eh, Parte sí, es cierto, fue por la educación que tuvo, o la mala educación que tuvo de niño, pero llega un momento en el que uno se debe dar cuenta de esto y curarlo. Mm, Yo lo hice y los resultados, aun cuando fueron a muy largo plazo, me funcionó. Y fíjate, el educar a niños diciéndoles: tú debes ser una persona de calidad, ofrecer lo mejor de ti, respetar a tus maestros, tener valores, etcétera, y además vivir tú de acuerdo con eso. Eres el maestro tú. Pero lo que a mí me llama la atención es que los niños también pueden ser tus maestros. Había una pequeñita igual que me decía: tú cuando seas niño vas a entender de lo que estoy hablando porque vas a ir a la escuela que yo. Ella apenas iba en la guardería. Y yo dije: "Ah, ella cree cuando yo sea niño. Yo ya soy un adulto, pero ella piensa que voy a ser cuando yo sea niño en el futuro". Y le dije: no, es que yo ya fui niño, ya pasé por eso, ya. Y se quedó así como sorprendida, como si me hubiera dicho: bueno, es que, ¿por qué entonces los adultos cometen tantas boberías? Si se supone que el proceso es de mejora continua, porque siguen arrastrando problemas crónicos. Yo porque soy una niña y no lo sé. Hay muchas cosas que ignoro. Pero ustedes entonces, si ya pasaron por ahí, ¿por qué siguen cometiendo estupideces? Así me lo... No con estas palabras, pero dio a entender eso. Y dije: oye, es verdad. ¿Cómo es posible que existan personas que no sepan distinguir problemas? Yo supongo mucho menos solucionarlos. Y de por sí es fácil descuidar el proceso de mejora continua. Ahora imagínate esto, eh, no saber incluso si estás, en dónde estás, qué problemas crónicos tienes. Y es algo que me preocupa porque digo que qué tan tontos somos, qué tan estúpidos, qué tan necios somos los adultos, porque pretendemos, ahora que se viene el Día del Amor y la Amistad, el exigir dónde están los hombres buenos, o decir ya no hay mujeres, o es que bla 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 bla, es lo del cuento de siempre, esta idiotez que ya me tiene harto. Pero oye, ¿cómo es que exigimos personas de calidad, o sea, los mejores novios o novias, el top lover para mí, y, y nosotros ofreciendo lo peor de nosotros? O sea, la impuntualidad, lo sucio, lo desorganizado, lo ignorante, lo necio,
Y todavía con mujeres puedes hablar de este tema y bueno, mm, su necedad es diferente porque sí te escuchan y ay, sí están muy así atentas, pero te volteas y siguen repitiendo los mismos patrones eh, tóxicos y degenerativos para sí mismas y sus familias, como si nada más disfrutaran con la charla. Pero si hablas de esto con hombres, desde